Comentario Mateo capítulo 17 y 18. Capítulo 17. El Rey en su gloria, versículos 1 al 3. La transfiguración de Cristo es uno de los acontecimientos claves en su ministerio terrenal. Esta fue la única ocasión en que su gloria velada en carne humana se dejó ver. Juan capítulo 1 versículo 14. Transfigurarse significa lo mismo que la palabra española metamorfosis, y quiere decir un cambio que viene desde dentro. Esta gloria no fue reflejo de una luz externa, fue la revelación de la gloria interna. La misma palabra se usa en Romanos capítulo 12 versículo 2, transformados, y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, transformados, refiriéndose al crecimiento del cristiano en santidad. Los participantes había 7: Cristo, Pedro, Jacob, Juan, Moisés, Elías y Dios el Padre. Pedro, Jacob y Juan tuvieron 3 experiencias especiales con Cristo aquí en el monte de la transfiguración, en la casa de Jairo, Marcos capítulo 5 versículo 37, y en el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 36 versículos 36 al 46. Cada oportunidad Jesús les enseñó una nueva lección acerca de sí mismo. Los propósitos de la transfiguración fue antes que todo un cuadro del reino venidero. Jesús prometió que algunos de los discípulos no gustarían la muerte hasta que vieran su reino. Léase con cuidado 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 20. La explicación de Pedro y notará que tiene que ver con el reino prometido. Pedro acababa de confesar a Cristo como el Hijo de Dios y había aprendido la verdad respecto a su muerte próxima. Capítulo 16, versículo 21 al 23. Tal vez él y los demás discípulos se preguntaban: si él va a morir en la cruz, ¿por qué pasará? ¿Qué pasará con las personas del reino? ¿Se cumplirán? Cristo en su transfiguración les aseguró que la palabra permanecería firme y que el reino vendría. La escena es en realidad un cuadro del reino. Cristo glorificado, los 3 apóstoles representando al Israel redimido, Moisés representando a los santos que murieron en Cristo, Elías representando a los santos que fueron arrebatados, por cuanto Elías no murió, y las multitudes al pie del monte representando a las otras naciones. Otro propósito fue fortalecer a Cristo para su sufrimiento. Moisés y Elías hablaban con él respecto a su próxima partida. Éxodo en Jerusalén. Lucas capítulo 5 versículo 30 y 31. La voz del Padre vino como otro aliento al Hijo. También lo fue para los discípulos, tanto al enfrentarse a la separación del Señor como al experimentar su sufrimiento y muerte. Si hubieran recordado esta escena, no le hubieran fallado ni hubieran perdido las esperanzas cuando Él murió. El peligro. De nuevo, Pedro habla desde un punto de vista carnal y tienta a Jesús para alejarlo de la cruz. El Padre le reprende a él: oíd. Versículo 5. Es todavía el mensaje de Dios, porque Cristo es la última palabra de Dios a los hombres. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3. La ley, Moisés y los profetas Elías testifican de Cristo. Lucas capítulo 24 versículo 27. Lucas capítulo 24 versículo 44. Pero Cristo es superior a Moisés y Elías. Léase Romanos capítulo 10 versículo 4. Hechos capítulo 10 versículo 43. Jesús solo. Versículo 8. Es la única actitud segura que ha de tener el cristiano. La perplejidad descendiendo
de la montaña, los discípulos le preguntaron respecto a Elías, refiriéndose a las promesas de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículos 5 y 6. Cristo afirma que Juan el Bautista cumplió estas promesas en espíritu, Lucas capítulo 1, versículo 7, pero que Elías mismo vendrá, el rey en su poder. Capítulo 17, versículo 14 al 21. No podemos siempre quedarnos en la montaña de la gloria con el rey. Debemos descender con él al valle de la necesidad donde Satanás está trabajando. A través del velo y fuera del campamento son dos elementos esenciales para la victoria. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, capítulo 13, versículo 13. Los 9 discípulos que quedaron al pie del monte estaban abochornados por el fracaso. Habían perdido el poder sobre los demonios que Cristo les había dado. Mateo capítulo 10, versículo 18. La causa era su incredulidad y falta de devoción. Tal vez sintieron envidia porque los otros 3 discípulos habían subido al monte con Jesús. Los pecados secretos nos roban la capacidad de obedecer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La incredulidad también. Cuando el rey venga de nuevo, él atará a Satanás y liberará al mundo de los poderes demoníacos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Capítulo 20, versículo 1 al 3. El rey en su humanidad. Versículos 22 al 27. Qué paradoja, el rey es demasiado pobre como para pagar sus tributos al templo. En verdad se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Hay 4 características distintivas de este milagro que deben destacarse. El único milagro que Cristo realizó para suplir sus propias necesidades. El tributo del templo era medio ciclo y todo varón judío debía pagarlo. Éxodo capítulo 30, versículo 11. Jesús era tan pobre que no tenía ni siquiera esta pequeña cantidad. Qué humilde era Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. El milagro los registra solo Mateo. Este es el evangelio del rey y este milagro tiene que ver con la realeza de Cristo. Jesús afirma aquí que Él es el Hijo del Rey y por lo tanto no tiene que pagar el tributo. Cristo demostró su realeza al realizar un milagro complicado. Una moneda tenía que perderse en el mar, un pez tenía que atraparlo en su boca y luego el pez tenía que morder el anzuelo de Pedro. Cristo tiene dominio sobre los peces del mar. Salmos capítulo 8, versículos 6 al 8. Ese es el único milagro que usa dinero. Este impuesto era un recordatorio de la redención de los judíos de la esclavitud egipcia. Fueron redimidos por la sangre del Cordero. Éxodo 12. No por plata ni oro, pero el ciclo de plata era un símbolo de esa redención. Pedro captó esta lección. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Se realizó especialmente para Pedro. Jesús realizó muchos milagros para Pedro. Sanó a su suegra, le ayudó a andar sobre el mar, le salvó evitando que se hundiera, le dio una gran cantidad de peces. Incluso en el libro de los Hechos, Cristo libró a Pedro varias veces. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Por causa de Pedro y para la gloria de Dios. Cualquiera que sea la necesidad, Cristo puede suplirla. Mírense en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ahora comentario Mateo capítulo 18. Lecciones sobre la grandeza. 1 al 14. La pregunta de los discípulos. Versículo 1.
Quizás esto lo motivó la reciente experiencia de Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, o por la experiencia de Pedro respecto al tributo del templo. Los otros discípulos tal vez pensaron que Cristo estaba haciendo favoritismo y descuidándolos a ellos. Por supuesto, deseamos elogiar a los discípulos por tener fe en su palabra de que había un reino y que ellos estarían en él. Pero no es espiritual buscar posición y grandeza. Véase Romanos capítulo 12, versículo 10. La lección objetiva, versos 2 al 6. Un niño es la ilustración que Cristo da de grandeza. El honor procede de la humildad. Debemos descender ante Dios antes de que Él pueda elevarnos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Todos los grandes santos han sido humildes, aun cuando los niños no son sin pecado y perfectos. Efesios capítulo 4, versículo 32, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Tenga presente que eso no tiene nada que ver con la salvación, es asunto de perdón familiar entre hermanos en Cristo, no entre Dios y el pecador. De modo que no lea juicio eterno en este versículo. Sin duda que Dios se enfrenta al creyente que alberga un espíritu no perdonador. Una de las evidencias de que la persona es salva es el amor por los hermanos. 1 Juan capítulo 3, versículos 10 al 17. Los cristianos que no pueden perdonar a otros se han olvidado de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. La iglesia debe darse cuenta de la levadura de malicia y de maldad. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 a 8. Que en silencio fermenta y corrompe todo el compañerismo, el pecado.